Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El Papa Francisco visitó Ciudad Juárez. Ahí, justo ahí, comenzó un pleito público con Donald Trump, quien fue señalado de no ser un buen cristiano porque prefiere los muros sobre los puentes. No hay duda, lo que acontece al sur del Río Bravo sigue alimentando la conversación alrededor de la contienda electoral en los Estados Unidos. Este año seguirá siendo México noticia. Sin embargo, la pregunta relevante es otra. ¿Qué tipo de noticias seremos los mexicanos? Para responder a este interrogante, hoy por la noche hemos invitado a Elías López, director editorial del New York Times en español. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Trump versus the Pope, I thought I'd never say those words together. After his visit to the Mexican side of the border with the United States, Pope Francis took a thinly veiled shot at Trump, and Trump shot back. A person who thinks only about building walls, wherever they may be, and not building bridges is not Christian. For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian, and as president, I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened, unlike what is happening now with our current president. If and when the Vatican is attacked by ISIS, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Elías, me da muchísimo gusto tenerte en Los Corresponsales y espero que no sea la primera, porque serás invitado varias veces más a acompañarnos, sobre todo este año, que es un año intenso de debate, no solamente en Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Visita del Papa. Hay un discurso importante, en más de un sentido, en el antiguo Paso del Norte, en Ciudad Juárez. Y la pregunta que yo me hacía periodísticamente ese día era ¿cuál será la cabeza de los diarios estadounidenses con respecto a este mensaje? ¿Quién me iba a decir que más bien la nota que dio el Papa en el avión iba a ser la cabeza? Una nota donde califica a Donald Trump como un individuo que no es buen cristiano, decía yo en ese momento, porque no construye puentes, sino establece muros. Ayúdame a entender cómo cae esta declaración de aquel lado del Río Bravo, cómo se interpreta y cómo juega en la campaña. Bueno, recuerda que Trump es un provocador, incluso antes de que el Papa llegara a México ya había hecho declaraciones atacándolo como un agente, un peón del gobierno de México, simplemente por su decisión a ir a la frontera. Cuando el Papa da esa declaración en el avión, pues obviamente se interpreta como un ataque a una figura que en Estados Unidos, entre la comunidad católica, es muy respetada, pero entre la comunidad protestante y el voto que quizás sigue a Trump es visto como un poco de desconfianza, ¿no? La figura del Papa. Sin embargo, claro, le da a él el ángulo perfecto para seguir tocando el tema de inmigración, que es un tema que él ha aprovechado mucho. Y el Papa, obviamente, tratando de navegar la estrategia con la firmeza que lo caracterizó durante todo su viaje, pues usó esa oportunidad. Claro. Aquí sí, ¿quién le hizo un favor a quién? ¿El Papa a Trump? Yo creo que Trump de alguna manera estaba buscando ese pleito y el Papa se lo regaló. El Papa le dio una declaración, sí, que sin duda lo volvió a poner en el mapa a Ahora, Trump. lo dice con palabras fuertes, porque hay estadounidenses que hoy quisieran construir puentes y otros que les gustan más los muros. Sin duda. ¿Cómo anda el electorado? ¿Qué dirías si yo te obligara a darme porcentajes? ¿Cuántos construyen muros y cuántos construyen puentes en el electorado hoy estadounidense? El electorado estadounidense, claro, como bloque es muy difícil de entender, pero si te vas a la base del Partido Republicano, la base que hoy en día está respondiendo al mensaje de Trump, es una base que quizás se siente amenazada por los cambios demográficos que existen en Estados Unidos hoy en día. El crecimiento de la población inmigrante, latina, además
lo que se ha perdido en trabajo de manufactura, ¿no? Hay un segmento de la población clase obrera blanca que ve a Trump como una especie de vocero, ¿no? De esos sentimientos un poco resentidos, ¿no? Como tú sabes, en México más de uno estamos preocupados porque Trump llegue a la Casa Blanca. Claro, hay muchos puentes y muros que va a tener que saltar antes de llegar allá. Sin duda. Pero una de las cosas más interesantes es entender qué está pasando en el Partido Republicano, porque con una mirada aguda uno diría, no todos los republicanos se reconocerían en Trump. Y sin embargo, Trump está ganando el voto republicano. No, que gane el voto del Tea Party no me parece sorprendente, claro, pero sí había un voto más sofisticado republicano que quién sabe dónde está a la luz del triunfo que está teniendo este candidato dentro de la contienda interna. Creo que es un mito que el voto sofisticado republicano tenga la influencia que tenía hace unas décadas. Te traduzco, ¿quieres decir que no hay voto sofisticado republicano? Yo creo que lo que se conoce como el establishment republicano hace tiempo que dejó de tener la influencia que ellos mismos pensaban que tenían, y Trump ha demostrado ser la alternativa diferente. En tu periódico un columnista decía que realmente ya todos ahí se mueven por la política vudú. Es decir, dogmas religiosos. En efecto, o sea, parece ser que mientras más dogmático, más rígido eres, menos puentes quieres tender entre partidos, más oportunidades tienes de calar con el electorado. Mark Rubio la tiene perdido. No sé, la verdad. Ted Cruz la tiene perdida. No sé, creo que los tres están compitiendo por ser en algún momento... ¿El más parecido a Trump? No necesariamente. Ninguno lo ha querido atacar directamente. Creo que Rubio más bien ha sufrido un poco por no querer atacarlo. Es interesante ver que Rubio, que es el candidato que tiene una oportunidad interesante, se ha distanciado de ataques hacia Trump. Creo que cree que lo va a afectar más que lo podría beneficiar. Lo digo de broma, pero te pregunto en serio. ¿Quisieran ser Trump? No. Quisiera llevarse el voto de Trump. Quieren llevarse el voto de Trump sin ser Trump. Y el voto de Trump quiere a Trump. Claramente. Claramente, así es. No hay manera de quitarle ese voto a Trump. Yo creo que Trump es un performer. Hay un elemento ahí de estratega diferente que responde, yo creo, más bien a un segmento que quiere un candidato establishment. Su misma condición de millonario lo hace ver como una persona que está por encima de los intereses económicos y políticos que la gente asocia con Washington. A ver, te voy a sacar de Estados Unidos. Hace algunos años hubo una elección muy polémica en Francia. Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen. Claro. Y Chirac llegó cómodamente, porque el electorado francés quería ver un excéntrico, pero ya el conjunto de los votantes, cuando vio las dos imágenes, dijo, no, preferible una carta de presentación internacional como Chirac que este señor. ¿No podría pasar lo mismo? Trump, candidato republicano, que es justamente quien le permite a Hillary llegar en carroza de Hacienda. Sin duda, o sea, yo creo que todos los analistas en Estados Unidos han pensado que la condición histriónica de Trump tiene un límite, y sin embargo, con la victoria en Carolina del Sur, pues demostró que podría ser un candidato viable del mainstream. Entonces, claro, no me atrevería a dar ningún escenario específico, pero todavía la gran mayoría del electorado republicano no ha hablado, no se ha manifestado. Ahora, dentro del Partido Republicano sí hay una mirada más sofisticada. Dentro del electorado estadounidense hay una mirada más sofisticada. Creo que mientras más empiezan a incluir las voces más diversas dentro del Partido Republicano en estados muchísimo más grandes, con problemas muchísimo más complejos, vas a empezar a ver que van a entrar esas voces en el debate, y quizás Trump o pierda su popularidad o pueda afianzarse con una base, y parte del electorado republicano pues simplemente no se siente identificado y no participen. Esta contienda empezó con Hillary Clinton, mucho antes de ser incluso precandidata, poniendo a México en el centro. Su propia autobiografía ya daba bastantes visos, el trabajo discursivo ya ponía a México, no solamente a los mexicoamericanos, a México en el discurso. Nunca nos imaginamos que del otro lado también íbamos a estar. Sí. Yo te pregunto, México es noticia en la campaña y lo será más. ¿Qué tipo de noticia? ¿Una noticia alentadora
o una noticia vapuleada como ocurrió justamente con el caso del Papa? Creo que sin duda los vínculos económicos, culturales que existen hoy en día entre México y Estados Unidos son innegables, ¿no? Y más bien con los cambios demográficos, como mencionaba, se han ido afianzando muchísimo más, ¿no? La importancia de México como país y también de la identidad de los mexicoamericanos que todavía ven al país, que se identifican con la cultura, con la historia, no va a pasar desapercibido. Más bien se ha sentido muchísimo más a nivel cultural, pop, en televisión, en el debate económico. Yo creo que hay una oportunidad de que, por un lado, Hillary cree una relación muchísimo más de cooperación abierta, deliberada, incluso si logra con el apoyo del Congreso una reforma migratoria importante, eso va a ser un cambio muy significativo en la relación México-Estados Unidos. Y por el otro lado, pues vas a tener una relación más antagónica, quizás si llegara a un candidato con una postura muchísimo más firme ante proteccionista, quizás aislacionista. Entonces ahí vas a ver más antagonismo, ¿no? La noticia mexicana, no digo mexicoamericana, mexicana, sí, en los diarios estadounidenses tenía hace no mucho una diferencia según el lugar donde te pararas. Si querías ver qué decía el Paso Times o los periódicos en Texas o los diarios en Los Ángeles, había una presencia muy importante del tema mexicano. Pero conforme ibas hacia el este, incluso hacia el norte, el tema mexicano se salía de las primeras planas. Ahora los diarios de uno y otro lado de las costas están tratando lo mexicano. Yo te quiero preguntar, ¿coincides con que esa es una tendencia? ¿Y por qué se está volviendo más importante el tema? ¿Y por qué merece cubrirse México como tema? Bueno, por un lado, yo creo que está la noticia del narcotráfico y los problemas de violencia, ¿no? Yo creo que al público americano le interesa mucho eso, pero también estamos entrando en una etapa de debate. O sea, la violencia mexicana llamó la atención del público estadounidense. Sin duda. Y sobre todo los elementos más sensacionalistas de esa violencia que se ha manifestado en ciertos casos, en ciertos episodios. Te tengo aquí, ¿porque se empezó a tomar conciencia o porque hay simplemente miedo de que se cuele? Miedo a que se cuele. También hay un debate sobre la política de drogas que se está tornando más sofisticado con la legalización de la marihuana en ciertos estados. Se está dando una mirada muchísimo más crítica, muchísimo más profundo a esas políticas y lo que generan. ¿No? No nada ¿La en México, importancia sino económica juega en esta deliberación o menos? ¿La importancia migratoria juega en este interés o menos? Sin duda. Yo creo que la economía de Estados Unidos está entendiendo el papel que juegan los inmigrantes y cuando se sufre a cierto revés económico se ve que la economía, la inmigración disminuye, hay gran debate entre economistas de los beneficios de la inmigración. Cuando esa inmigración no existe, pues simplemente no se pueden cumplir ciertos parámetros de crecimiento y de producción, ¿no? Entonces, claro, es una política un poco compleja porque por un lado tienes la gente que quiere proteger la frontera, que quiere controlar ese flujo, por otro lado tienes grandes intereses, que dependen que quieren abrirlo. Te agradezco muchísimo la presencia y te insisto, una invitación a regresar. Claro. Nos parece un hecho noticioso relevante que estés aquí y creo que la posibilidad de seguir conversando con corresponsales, como anunciamos en este programa, le permite a nuestra audiencia no solamente mirar México desde adentro, sino mirarse desde el espejo exterior y quizá eso ayuda mejor a entender el papel que jugamos. Gracias, nos vemos próxima semana, corresponsales, mismo horario.